entre los 18 y los 30 años es la mejor etapa para empezar a crear unos ahorros y para empezar a crear un colchón económico. Si no lo estás haciendo, realmente estás desaprovechando la mejor etapa de tu vida y tu futuro se va a ver afectado. Vemos que hoy en día la tendencia es empezar a trabajar más bien tarde. Si nos vamos atrás, hace 60, 70, 80 años, no hace 200, hace 60 años, vemos que nuestros abuelos, nuestros padres empezaban a trabajar mucho más temprano, sobre todo nuestros abuelos, a los 14, 15, incluso antes muchos, pero vamos a decir esa edad, ya empezaban a aprender oficios, ya empezaban a trabajar, ya empezaban a crear sus primeros ahorros y después a los 20, 20 y pocos, ya tenían un colchón económico y podían permitirse pues empezar a crear su propia vida, podían permitirse tener una esposa, tener a lo mejor hijos. Hoy en día empezamos a trabajar muy tarde. Si ponemos atención a nivel social, el modelo ideal de trayectoria para un joven hoy en día es estudiar en el instituto, estudiar en el bachillerato, después saltar a la universidad y de la universidad pues ya empezar a trabajar, y esto podría ser a los 22, 23, 24, incluso 25 años, o algunos incluso más tarde porque empezamos con másters y con complementos y algunos empiezan a trabajar tardísimo, y eso es un grave error. Pongámoslo en perspectiva, una persona que empieza a trabajar a los 15 años o a los 16, como es legal aquí en España, y una que empieza a trabajar a los 25. Cuando la de 25, que salga de la universidad, empieza a trabajar, ya el de 15 va a tener muchísimo más dinero ahorrado si ha hecho las cosas bien y no ha gastado todo que el de 25. Por lo tanto, a los 25 años, uno ya estará mucho más avanzado y otro no lo estará. Pero vamos a poner también otro supuesto, y es que cuando tienes 25 años ya tu vida está en un momento más avanzado. Probablemente tengas pareja en muchos casos, probablemente ya te quieras ir a vivir solo, distintas cosas, te tienes que comprar un coche, bueno, un montón de gastos que van a ir surgiendo ya, y cada vez más hijos, casa, hipotecas, un montón de gastos. Sin embargo, cuando tú tienes 15, 16 años no tienes ninguno de esos gastos. Entonces, todo el dinero que vayas ganando desde los 15, 16 hasta los 25 es prácticamente para lo que tú quieras, porque seguramente vives con tus padres, no tienes que pagar una casa, no tienes que pagar mucha comida ni nada, puedes aportar un poco en casa, pero al fin y al cabo tus gastos van a ser muy pequeños, solo vas a gastar en ti mismo, en caprichos que tú tengas y en gilipolleces tuyas. Y si eres responsable, vas a tener muchísimos más ahorros cuando llegues a los 25 que la otra persona, y la otra persona no va a tener la misma capacidad de ahorro en sus 10 primeros años de trabajo que la que has tenido tú. Y esto no es en ningún momento un alegato en contra de estudiar, se pueden hacer de hecho las dos cosas a la vez. Yo ahora mismo estoy trabajando para tener unos ahorros y pagarme unos estudios en el futuro. Trabajé en veranos mientras estaba estudiando, etcétera. Quiero decir, se pueden hacer las dos cosas a la vez, pero tenemos que ser conscientes que esta etapa desde 15, 16 hasta 25 es el mejor momento que tenemos para ahorrar. No tenemos grandes gastos, no tenemos hipoteca, no tenemos hijos, muchos no tenéis pareja y al fin y al cabo vivís con vuestros padres, no pagáis la mayoría de cosas. Entonces, ¿qué mejor momento tienes para ahorrar? Si vas ahorrando dinero en esos 10 años e incluso si aprendes a invertirlo ya y que crezca por lo menos para ir venciendo la inflación, cuando llegues a los 25 vas a tener un colchón muy bueno, un colchón de puta madre para poder empezar a tener una vida pues más holgada, para empezar a crear ya una familia, para empezar a hacer distintas cosas. Entonces es algo fundamental y es una etapa que la mayoría de la gente hoy en día pues pasa sin trabajar, sin hacer un puto duro, sin tener la experiencia laboral, y al final es una estupidez porque pudiendo hacer eso, ¿por qué no lo haríamos realmente? Y aparte del tema del colchón económico, tenemos también la responsabilidad y la madurez que te da empezar a trabajar. Para nada es lo mismo una persona que está solo estudiando, que es mantenida, que no está enfrentándose al mundo, que no tiene que realizar una labor, que no tiene que obedecer a un jefe, que no tiene que tener unas responsabilidades en su trabajo. No tiene nada que ver con una persona que está trabajando. Muchos nos creíamos cuando estudiábamos y no habíamos trabajado todavía que la exigencia en el colegio era mucha, que los profesores eran autoritarios. Pues cuando vayas a trabajar la exigencia es mucho mayor, la responsabilidad que se requiere es mucho mayor y va a haber cosas que dependen de ti y que tú tienes que hacer bien sí o sí. Entonces eso te da un punto de madurez, un punto de responsabilidad, de organización, de disciplina, y te da también más fortaleza mental y más carácter para afrontar la vida. Aparte te da incluso también ganas de estudiar, porque muchas veces empiezas en un trabajo y te das cuenta, hostias, estudiar no estaba tan mal, hostias, no me gusta este trabajo, preferiría estudiar para otra cosa, y eso te da motivación para estudiar, que es algo que falta muchísimo hoy en día. La mayoría de la gente no tiene motivación para estudiar porque no sabe qué es lo que quiere evitar en la vida. Es decir, mucha gente estudia no porque me gusta la ingeniería aeroespacial, no porque me gusta la mecánica, no porque mucha gente por lo que estudia es porque no quiero trabajar de esto, es decir, porque yo no quiero trabajar de albañil, porque yo no quiero trabajar de carpintero, porque yo no quiero trabajar de electricista, porque yo no quiero ser limpiador. Mucha gente estudia simplemente por eso, para evitarse trabajos que son físicamente más duros y que además se gana menos. Por lo tanto, en muchos casos la motivación va a ser: mierda, he notado que este trabajo no me gusta, que este trabajo es duro, que cobro poco, que tiene malos horarios.
quiero estudiar para optar a algo mejor. Pero cuando tú todavía no has trabajado y no tienes esa experiencia, no alcanzas las mismas conclusiones con el mismo nivel de claridad que una persona que ya ha vivido esa experiencia. Empezar a trabajar joven es la hostia. Si estás trabajando y a la vez te estás formando, vas a pasar por delante a todos tus compañeros, a todos tus amigos que no lo hagan. Créeme, esto te va a dar mucha fuerza de voluntad, carácter, te va a dar personalidad, te va a enseñar responsabilidad y aparte vas a poder construir un buen colchón económico, un buen fondo de seguridad financiera para cuando ya tengas 25 y quieras empezar a tener tu piso aparte de tus padres, a hacer una vida a lo mejor con una pareja, a comprarte un coche, distintas cosas que tú quieres hacer, vas a poder hacerla incluso para invertir en negocios. Puedes trabajar a los 15, 16 y empezar a montarte un negocio con lo que has aprendido trabajando a los 25, que eso alguien que no lo ha hecho, alguien que solo ha estudiado, no lo puede hacer porque no tiene la experiencia, no ha aprendido cómo funciona el mundo real. Tú sí lo has aprendido. Así que empieza a trabajar joven, ten esta experiencia, ahorra, sé responsable con los gastos que hagas y nada, poco más. Toma este consejo porque en serio a mí me hubiera gustado empezar a trabajar muchísimo antes. Ojalá hubiese sabido esto y nada, muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Adiós.